Bienvenidos a Balance en Ayurveda, un espacio donde hablaremos de nuevas formas de interpretar a tu cuerpo, mente y alma. Acompáñame a mí, Laura Luján, a revelar el gran conocimiento de esta antigua y maravillosa ciencia. Cuando se habla de la nutrición en la Ayurveda, no se mencionan los macro y micronutrientes o las famosas calorías. No se cuentan números ni gramos de carbohidratos, proteínas, grasas, sino que se tiene una visión más orgánica, natural e integral de la alimentación. En la Ayurveda toman relevancia las cualidades de los alimentos, sus sabores, su potencial energético, lo cual hace que la manera de nutrirnos se vuelva más intuitiva, como fue en sus orígenes, donde el oler, observar y tocar un alimento nos dará mucha información sobre cómo nos sentará al ingerirlo. Es importante mencionar y desmentir el mito, que la Ayurveda tiene una dieta o un plan alimenticio mágico para todo el mundo. Algo que aparezca como la última dieta de moda que a todos les hace bajar de peso, les sienta bien y a todos los hace estar con más energía. Recordemos que la Ayurveda sirve un propósito mayor, que considera que cada individuo es único y que el conocimiento de los doshas, las cualidades y los desequilibrios será una guía para entender qué alimentos serán los más adecuados para cada persona. En este último capítulo, Laura Luján nos dará algunas herramientas para poder integrar la nutrición bajo un lente distinto y así poder transformarla en un camino de autodescubrimiento sirviendo un propósito mayor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Balance en Ayurveda. Desde hace más de 5.000 años, Ayurveda nos da herramientas para poder mantener el balance con el objetivo de tener una vida longeva y feliz. Esto también lo podemos ver en otras terapias ancestrales como la medicina china, la cosmología maya, la medicina andina y muchas propuestas más hace cientos de años. Y dentro de los recursos a los que se acudían era la nutrición y los herbales. Todo proceso de sanación debe tener como base una buena nutrición. Y es por eso que asociamos la medicina ayurveda a un plan nutricional que, pues, si bien no se limita solo a eso, sí es uno de los 3 pilares fundamentales en la práctica de la ayurveda. En recientes estudios se habla de nuestro intestino como nuestro segundo cerebro y se hace énfasis en que muchas, si no es que en todas, las enfermedades comienzan por el sistema digestivo. Y es que el sistema digestivo, como lo vimos en el capítulo anterior con el Agni, no puede funcionar de forma correcta si le estamos dando el combustible incorrecto. Las corrientes más modernas nos dan sugerencias que son generalizadas, como si eso fuera a adaptarse a todos. Si Ayurveda nos reconoce como seres únicos y particulares hace miles de años, sin encajarnos o encajonarnos a una misma fórmula o a una misma forma de vivir, ¿por qué nosotros nos encasillamos a ser igual a los demás? Claramente lo que le funciona a otro no me funciona a mí, o al menos no de la misma manera. Lo que el otro come puede o no puede funcionarme a mí por una variedad de factores que van a influir, que estos los venimos viendo desde el primer capítulo, como el entorno, la hora del día, la estación del año, la ubicación geográfica donde nos encontramos, incluso quién y cómo comemos o cómo preparamos nuestros alimentos. Y entonces, pues, ¿qué propone Ayurveda como un buen sistema de nutrición? Entendemos que la clave para la salud es el balance propio y personal de los 3 doshas. Y recalco que Ayurveda no propone que deben estar en igual proporción, sino que el balance es ideal para cada persona y es donde nos vamos a sentir sanos y plenos, así como la importancia de tener un buen fuego digestivo, un buen Agni, que esté funcionando de manera óptima para poder crear tejidos de buena calidad y eliminar residuos y toxinas de la mejor forma. Una buena nutrición comienza por la adecuada combinación de sabores en el plato. En Ayurveda se recomienda incluir siempre los 6 sabores y la proporción va a depender de mi Vikruti,
qué es mi constitución actual, cómo me siento yo hoy, cómo tengo los doshas, cómo se están manifestando los doshas en mi cuerpo, ya que de esa forma mi lengua los va a identificar y va a mandar la señal al estómago indicando que puedes sentir saciedad. En términos generales, para Vata y para Pitta se recomienda que aproximadamente el 60% del plato sea del sabor dulce y para Kapha un 40% aproximadamente. Recordemos que cuando nos referimos al sabor dulce es todo lo que es compuesto por los elementos tierra y agua, como granos, cereales, legumbres, las frutas maduras, hortalizas y aceites de buena calidad. Por ejemplo, consumir arroz, quinoa, lentejas, garbanzos, frijoles, camote, zanahoria, entre otros, en una buena proporción, es parte de este 60%, de este 40% del sabor dulce que Ayurveda recomienda integrar. El resto de los sabores se van a ir integrando al plato, también dependiendo del Vikruti, si estoy mucho más Vata, mucho más Pitta o si me siento más Kapha, pero siempre integrar los 6 sabores será la recomendación de Ayurveda para lograr sentir satisfacción. Priorizar los alimentos de la región y sobre todo que estén de temporada, como sucede más que nada con las frutas y vegetales. Siempre dar espacio a los alimentos locales es una forma de mejorar la frescura de los alimentos y que sean de mayor calidad. Por medio del autoconocimiento, Ayurveda hace énfasis que debemos comer solo cuando tenemos hambre o sentimos apetito y tomar agua solo cuando sentimos sed. No hay fórmulas exactas, ya que esto depende de cada persona, pero podernos observar y observar nuestra digestión, observar nuestros malas, que en Ayurveda se le llama así a todo lo que son los desechos, como la orina, las heces y el sudor, y observar qué tanta sed y apetito sentimos, nos va a dar pauta a qué, cómo y cuándo comer. Se vuelve algo mucho más intuitivo y es cuando nos volvemos en nuestros propios médicos. Es la sabiduría interna y la conexión con la naturaleza que todos tenemos. Ayurveda no cataloga como bueno o malo. Nada es bueno para todos y algo siempre es bueno para alguien. Y es porque cada uno de nosotros es completamente único. Sin embargo, sí hay algunos aspectos fundamentales en cuanto a la nutrición se refiere, como la correcta combinación de alimentos. Hay algunas combinaciones que Ayurveda hace énfasis que no se deben hacer ya que son incompatibles y pueden dejar residuos y producir ama, que son las toxinas, por ser muy difíciles de digerir. Además que puede alterar alguno de los doshas y provocar algún efecto no deseado a largo plazo por la misma acumulación de toxinas que no se logran eliminar. Y a esto Ayurveda le llama virudashana y se refiere a alimentos que no se recomiendan combinar entre sí por la incompatibilidad de comer a horas inadecuadas o alimentos que no se deben comer a ciertas horas. También influye el clima, o sea, esta incompatibilidad también tiene que ver mucho con el clima o con la estación del año. La incompatibilidad también se refiere al estado de ánimo de la persona, por ejemplo, si estamos tristes o si nos sentimos muy enojados, eso también va a repercutir en nuestra nutrición. Y el orden en que consumimos los alimentos y la preparación de los alimentos también va a influir. Esa incompatibilidad provoca este efecto que no deseamos en el cuerpo, así como un acné en un estado inadecuado nos provoca ciertos síntomas. Al combinar mal los alimentos también se va a manifestar en el cuerpo como en forma de gases, hinchazón, alergias en la piel, intestino permeable, la fermentación de los alimentos, indigestión, putrefacción de los alimentos o infecciones a nivel de la sangre. Algunos ejemplos son las frutas, que Ayurveda recomienda consumirlas solas y pues no combinarlas con otras frutas, o si las vamos a combinar, que sea solo con frutas con sus mismas propiedades, es decir, las frutas dulces, combinarlas únicamente con frutas dulces y las cítricas combinarlas con frutas cítricas. El melón se debe comer completamente solo y no se debe mezclar con ninguna otra fruta. De igual forma, Ayurveda recomienda que no se deben mezclar lácteos ni la leche con la fruta. Tampoco se debe mezclar los lácteos con mariscos ni pescado. Y la leche solo se puede mezclar o combinar con arroz, avena, dátiles y almendras. En cuanto a las legumbres, es preferible combinarlas con cereales o granos y evitar combinar las legumbres con huevo, pescado, carnes, lácteos y frutas. Los quesos se pueden combinar con cereales y verduras
pero no se pueden combinar con frutas, huevos, leche o bebidas calientes. Los vegetales se pueden combinar con prácticamente todo, separando los crudos de los cocidos, pero no se deben mezclar vegetales con leche ni frutas. Y los alimentos crudos pues deben comerse primero y solos, y no mezclarlos con los alimentos cocidos. Como vimos en el capítulo del acné, no se recomienda beber líquidos mientras comemos, y mucho menos fríos en ningún momento. Hay algunas combinaciones específicas que Ayurveda recomienda evitar, como bananos con leche específicamente, o los frijoles con el huevo, los frijoles con el queso, los frijoles con el pescado, los frijoles con la leche o con la carne. El ghee, que es la mantequilla clarificada que se utiliza mucho en la Ayurveda, y la miel en igual proporción no se debe combinar, ya que pues uno tiene una característica caliente, el otro tiene una característica fría, y sí se pueden combinar si la proporción cambia. Es decir, la miel y el ghee no deberían ser, por ejemplo, 50-50 en la misma proporción, sino que variarla y poner un poco más de una que del otro. Al igual que la miel no se debe calentar, tampoco se debe cocinar, porque esto hace que se convierta en un veneno, le llama Ayurveda, y se pegue en las membranas mucosas del cuerpo, y esto produce más ama, más toxinas y efectos a largo plazo. Los alimentos además tienen cierta energía, y estas son cualidades más sutiles que se conocen como los gunas, que son sattva, que hace referencia a la pureza, rajas, que hace referencia a la actividad o dinamismo, y tamas, que se refiere a la oscuridad o letargia. No los vamos a ver a profundidad, pero sí tenemos que reconocer que los alimentos tienen esta energía que los domina y que nos llega a afectar a un nivel sutil y energético. Priorizar el consumo de alimentos sáttvicos, que son aquellos que nos hacen sentir en balance, en equilibrio, ligeros. Los alimentos rayásicos nos van a hacer sentir más energéticos, dinámicos y activos, pero puede llegar a ser muy exacerbado. Y los tamásicos son alimentos que nos llegan a hacer sentir pesados y letárgicos. Los alimentos recién cocinados son los más recomendables, ya que tienen un nivel de prana, un nivel de energía mucho más alto. Y los alimentos que llevan muchos días de haber sido preparados, a excepción de los fermentados, pueden tener una energía muy tamásica o muy poca energía. En cuanto a los doshas, pues hay ciertas recomendaciones que se pueden hacer para mantener el equilibrio a nivel de la nutrición. Para Vata, incorporar más el sabor dulce, ácido y salado, así como alimentos con más tierra y agua como cereales, granos, frutas maduras y preferiblemente cocidas, aceites de buena calidad, verduras cocidas o verduras que también tengan un alto contenido en agua. En general, la mayoría de los alimentos cocidos, y tratar de mantener una rutina a la hora de consumirlos. Evitar ensaladas, alimentos crudos o muy amargos y astringentes como legumbres y hojas verdes. Para Pitta, incorporar más del sabor dulce, amargo y astringente. Aumentar los alimentos que sean de naturaleza fría, por ejemplo el coco, y cereales, legumbres, lácteos, semillas, frutas maduras. Es el dosha que más puede integrar alimentos crudos como ensaladas. Evitar lo más posible alimentos que sean muy picantes, fritos, los fermentos muy ácidos como el vinagre y en menor proporción el yogurt. Preferir el kefir entre todos los fermentos es el que más se recomienda para el dosha Pitta. Y para Kapha se recomiendan los sabores picante, amargo y astringente. Poco de los alimentos dulces, ya que pues no le cuesta mucho subir de masa corporal. Priorizar los alimentos ligeros como la quinoa, el trigo, las hojas verdes, las verduras cocidas y las frutas astringentes con menos contenido de agua. Evitar alimentos que sean muy pesados, con mucha grasa, que sean fritos, los lácteos, el exceso de carne o de dulces, así como harina y azúcar refinada, ya que esto pues va a desbalancear a Kapha. Hablamos también mucho de la naturaleza creativa y cómo usar los factores externos a mi favor para poder mantener el balance. Una forma de aplicarlo es mediante el uso de las especias, que pueden cambiar la naturaleza de un alimento de una manera muy práctica e inmediata, y esto puede ayudar a la digestión. Si bien hay recomendaciones que Ayurveda va a hacer para ciertos doshas o ciertas combinaciones que Ayurveda pues no recomienda,
podemos utilizar esta naturaleza creativa para ir cambiando las propiedades del alimento y poderlo digerir de una forma más fácil. No es encasillarnos a que nunca voy a poder comer picante o nunca voy a poder comer X o Y alimento, sino poder utilizar a mi favor las leyes de la naturaleza para poderlas consumir y pues disfrutarlas también. Por ejemplo, un alimento pesado como la avena con leche se puede hacer un poco más ligera si agregamos una pizca de cardamomo molido o jengibre en polvo. Un alimento seco y astringente como los frijoles pueden cambiar un poco su naturaleza si los cocinamos bien, y si agregamos laurel y azafétida también podemos minimizar la producción de gases. Si agregamos cúrcuma, pimienta y canela a la leche y esta se calienta, y luego podemos agregar un poquito de miel o un poco de azúcar panela, pues esto va a cambiar la naturaleza fría de la leche y la va a hacer mucho más asimilable al agregar estas especias que son calientes. O si agregamos cardamomo al café, también va a cambiar su naturaleza y lo va a hacer más digerible. Basarnos entonces en nuestro Vikruti, en nuestra constitución actual donde domina alguno o algunos de los doshas, tomar en cuenta nuestro estado mental y emocional y conocer el estado de nuestra digestión o de nuestro Agni, nos va a dar la pauta para una base de nutrición más ayurvédica y muy personal. Nadie más que nosotros mismos sabemos qué nos beneficia y qué nos perjudica. No encasillarnos en una fórmula mágica o en un número únicamente, sino realmente llegar a sentirnos plenos, sanos y con mucho bienestar, es el camino para una vida larga y feliz. Este es un programa informativo que no debe sustituir la consulta médica. Si deseas hacer cambios en tu rutina de salud, por favor consulta a tu médico. Narrado por Laura Luján. Mantengámonos en contacto. Sígueme en Instagram y redes como @LauWellnessJunkie. Prólogo por LNA. ¿Quisieras saber más sobre Ayurveda? Descarga nuestro PDF para obtener más información. Esta es una producción de Sputnik Media. Producido por LNA. Mezcla de sonido por Mike Zhu. Agradecimientos especiales a Cami Asgar, Richard Burnett y Tim Tochello.